Reencarnado como Napoleón 325-336 Capítulo 325 Congreso de Versalles Parte 1 Al escuchar la agenda esbozada, la sala se llenó de una tensión sutil pero palpable. Los delegados se removieron en sus asientos, intercambiando miradas discretamente y susurrando comentarios. El alto el fuego entre el Imperio de Francia, el Reino de Prusia y el Imperio ruso había sido frágil y su conclusión formal era una cuestión de máxima prioridad para todas las partes involucradas. El delegado Karl August von Hardenberg del Reino de Prusia se ajustó las gafas y respiró hondo. Había estado al tanto de discusiones secretas sobre el inminente tratado de paz y sabía que el camino hacia una resolución estaría plagado de desafíos. A su lado, el zar Pablo I, en representación del Imperio ruso, tamborileaba impacientemente con los dedos sobre la mesa. El futuro de Europa del Este y el equilibrio de poder dependían de las decisiones que se tomaran en esta sala. Sin embargo, el tema de la anexión del reino de las dos Sicilias por parte de Italia provocó un tipo diferente de ansiedad. Dado que el propio Napoleón representaba a la República de Italia debido a su posición como presidente, muchas naciones se mostraron cautelosas. La creciente influencia de la República de Italia era evidente y sus vínculos con el Imperio de Francia plantearon preocupaciones sobre el equilibrio de poder en el sur de Europa. Pero fue la mención de África lo que más sorprendió. El concepto de lucha por África era extraño para la mayoría de los delegados. Muchos de ellos tenían conocimientos limitados sobre el vasto continente, sus recursos y su potencial importancia estratégica. El término en sí era provocativo y sugería una carrera o competencia para reclamar territorios inexplorados. El vizconde Castlereagh, en representación de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se inclinó hacia Sir James Douglas y le susurró: ¿luchar por África? ¿Qué está pensando Napoleón? Castlereagh, siempre partidario de la diplomacia, respondió: es una medida audaz, por decir lo mínimo. Pero escuchémoslo. Napoleón observó cómo las conversaciones de la sala se redujeron a susurros apagados y luego a un silencio total. Con todos los ojos del salón de los espejos fijos en él, se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. La atmósfera estaba llena de anticipación, los delegados esperaban que él arrojara luz sobre la agenda trazada. En primer lugar, comenzó Napoleón, deseo abordar las hostilidades en curso entre el Imperio de Francia, el Reino de Prusia y el Imperio ruso. Es de interés para todas nuestras naciones, y de hecho para Europa, encontrar una solución pacífica. Propongo que concluyamos formalmente un tratado de paz. El Imperio de Francia está dispuesto a establecer términos de amistad y cooperación tanto con el Reino de Prusia como con el Imperio ruso. El delegado Karl August von Hardenberg de Prusia intercambió una mirada con el zar Pablo I Ivanov de Rusia. Este es el momento que estaban esperando. Como nación victoriosa de la guerra de la Tercera Coalición, nuestros términos son claros. Se trata de la creación de un nuevo Estado en Europa Central. El Reino de Alemania y el Reino de Polonia. Maximiliano, el electorado del electorado de Baviera, se ajustó la corbata y miró al delegado prusiano, con una sonrisa en los labios. Los electores de los estados-nación alemanes también intercambiaban miradas, preguntándose cómo planearía Napoleón esto. En el tratado que firmamos con los austríacos, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II, acordó renunciar a sus derechos sobre todos los estados alemanes, lo que llevó a la disolución del Sacro Imperio Romano. Esto ha creado un vacío en Europa Central, particularmente en Alemania. Estados. Una colección de pequeños estados alemanes conduciría a un problema imprevisto, solo la unificación puede resolverlo. No solo resolverá conflictos futuros sino que fortalecerá a Alemania en su conjunto. Este reino de Alemania propuesto consolidaría estos estados en una sola entidad, reuniendo estabilidad y fuerza a Europa Central. Se oyeron murmullos en la sala, y los representantes de los estados alemanes estaban especialmente interesados en comprender las implicaciones de este movimiento. El zar Pablo I intervino. ¿Y el liderazgo de este propuesto reino de Alemania? ¿Es Maximiliano, el electorado de Baviera, no? Napoleón asintió, de hecho. Sugerimos que el liderazgo se ofrezca a Maximiliano de Baviera, dada su posición prominente entre los estados alemanes y sus probadas habilidades de liderazgo. Sin embargo, el proceso de selección implicará el aporte de todos los estados alemanes para garantizar que la elección es aceptable para la mayoría. Me gustaría preguntarle a Su Majestad, ¿los prusianos están incluidos en esta unificación de los estados alemanes? Porque si así fuera, me temo que Prusia no aceptará esta propuesta, afirmó con firmeza el delegado Karl August von Hardenberg.
El reino de Prusia tiene sus propios intereses y ha sido durante mucho tiempo una potencia importante en Europa Central. Fusionarlo con otros estados alemanes bajo un solo liderazgo podría no ser lo mejor para nosotros. No creo que no haya entendido su posición aquí, Hardenberg. El reino de Prusia fue derrotado en la guerra, usted no puede establecer los términos, yo sí. Y uno de los términos del tratado es Prusia integrándose en el nuevo reino de Alemania, respondió Napoleón con tono severo. El delegado Karl August von Hardenberg suspiró. Su Majestad, si bien reconozco las circunstancias actuales, es vital considerar la estabilidad a largo plazo de la región. Una unificación forzada sin el consentimiento de los principales estados involucrados podría conducir a más conflictos en el futuro. No habrá conflicto si nadie lo instiga, dijo Napoleón. ¿Cómo se aborda la diferencia entre Prusia y Baviera? ¿O entre el norte y el sur de Alemania? Hardenberg respondió. Existen importantes disparidades culturales, religiosas y económicas entre los distintos estados alemanes. Cada estado tiene su propia historia, tradiciones e intereses. ¿Cómo propone salvar estas diferencias y garantizar un reino de Alemania cohesivo y unido? Napoleón hizo una pausa por un momento, considerando claramente el peso de la pregunta. Cada nación tiene sus diferencias internas, comenzó. Sin embargo, el objetivo aquí es crear un frente fuerte y unificado en Europa Central. Las diferencias pueden abordarse mediante la autonomía regional y garantizando que cada estado tenga voz en el gobierno central. Maximiliano, el electorado de Baviera, añadió. Aunque estoy a favor de la unificación, es crucial garantizar que se preserven las identidades únicas de cada estado. No podemos ignorar las tradiciones y valores profundamente arraigados de cada región. Un enfoque universal no funcionará. Napoleón asintió, estoy de acuerdo. Por eso es vital tener representantes de cada estado involucrados en el proceso de toma de decisiones. Esto asegurará que se aborden las preocupaciones de cada región y que el reino de Alemania realmente represente los intereses de todos sus electores. Pero en cuanto a quién decidirá la política exterior, las decisiones militares y las estrategias económicas, se determinarán a nivel nacional. Los estados individuales tendrán autonomía en sus asuntos internos, pero para asuntos de importancia nacional, el gobierno central tomará precedencia. Es como los Estados Unidos, pero en lugar de estados, tenemos principados y regiones alemanes. El delegado Karl August von Hardenberg respondió. Su comparación con los Estados Unidos es digna de mención. Pero los Estados Unidos se formaron sobre la premisa de valores compartidos y una historia de colonización compartida. Los estados alemanes tienen siglos de historias distintas y diversos grados de desarrollo económico y poder militar. ¿Cómo se garantiza una representación equitativa? Napoleón respondió. Tal vez estableciendo un sistema bicameral. Una cámara de la legislatura podría basarse en la población, beneficiando a los estados más grandes, mientras que la otra podría dar una representación igual a cada estado, asegurando que incluso los estados más pequeños tengan voz. Ya he redactado una constitución que pueden consultar. Si hay algo que quisieran cambiar, discútanlo entre ustedes. En cuanto a ustedes, rusos, como parte de lo que será nuestro tratado, reconocerán la creación del reino de Alemania. ¿Cómo sería el reino de Alemania? Pregunté al zar Pablo. Napoleón movió su dedo, señalando a un personal que rápidamente colocó una tabla frente a la reunión. El tablero fue cubierto con una cortina, dejando en vilo a los asistentes. Después de asegurarse de que estuviera colocado correctamente, el personal asintió con la cabeza a Napoleón, quien luego hizo un gesto para que retiraran la cubierta. Cuando se corrió el telón, se reveló un mapa detallado que mostraba los territorios del propuesto reino de Alemania y el reino de Polonia. El mapa tenía un diseño intrincado y destacaba las fronteras, las principales ciudades, los ríos y otras características geográficas. Los delegados se inclinaron hacia adelante y estudiaron el mapa de cerca. El territorio delineado para el reino de Alemania se parecía mucho al mapa de Alemania del siglo XXI, mientras que el reino de Polonia se parecía mucho a su contraparte actual. Este será el futuro mapa de Europa Central. Capítulo 326 Congreso de Versalles Parte 2 Hubo una breve pausa en la sala mientras los delegados miraban más de cerca el mapa de Europa Central. Una voz rompió el silencio. Espera un momento. ¿Por qué Prusia Oriental está marcada como parte de Polonia en este mapa? El Hardenberg del delegado prusiano era agudo y su expresión reflejaba su confusión y preocupación. La sala se puso tensa cuando todos los ojos se volvieron hacia Napoleón, esperando su explicación.
El delegado ruso se removió en su asiento y miró al representante de Austria. Estaba claro que este detalle había tomado a muchos por sorpresa. Napoleón, siempre sereno, se aclaró la garganta. Los ajustes territoriales se basan en varios factores, incluidas posiciones militares estratégicas, distribuciones de población y reclamos históricos. Prusia Oriental tiene una población polaca significativa. Tiene sentido que esté bajo un gobierno polaco. El delegado prusiano, claramente agitado, respondió. Pero Prusia Oriental siempre ha sido una parte vital de nuestro territorio. También. El representante del Imperio Austríaco, Ludwig von Cobenzl, canciller de la monarquía de los Habsburgo, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué el nuevo territorio polaco invade nuestro territorio actual en Galicia? Ya hemos hecho importantes concesiones en el Tratado de Hofburg, cediendo tierras a sus aliados en Baviera e Italia. ¿Cuánto más se espera que renuncie Austria? Los ojos de Napoleón se encontraron con los de Ludwig. Bueno, tenga la seguridad, canciller von Cobenzl, de que Galicia no será cedida al nuevo Estado polaco sin un intercambio. El Estado polaco la comprará. No, Cobenzl sacudió firmemente la cabeza. El Imperio Austríaco no hará ninguna concesión. Los ojos de Napoleón se entrecerraron. Puedo recordarle, canciller von Cobenzl, que usted no tiene el poder de oponerse a mi decisión aquí. Usted ha arrebatado Galicia a Polonia durante la partición, y ahora es el momento de rectificar eso. El pueblo polaco tiene derecho a su tierra. Cobenzl replicó. Si bien la historia no se puede cambiar, los acuerdos y tratados actuales deben respetarse. El Tratado de Hofburg fue claro acerca de los territorios que Austria cedería. Agregar más demandas ahora no está en el espíritu del acuerdo. Entonces llegaremos a un nuevo acuerdo, afirmó simplemente Napoleón. No puedes hacer eso, siseó Cobenzl. Puedo y lo haré, respondió Napoleón. El delegado ruso intervino. Napoleón, este nuevo Estado polaco también incorporó partes del Imperio ruso, sería parte del Tratado de Paz, explicó Napoleón. No renunciarás a casi nada, Paul. Pero el reino de Prusia perderá muchos territorios. Anderburg protestó. Mira, Anderburg, no deberías preocuparte por los cambios territoriales, sino más bien centrarte en las circunstancias actuales, que es la incorporación de Prusia al reino de Alemania. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de infraestructura que hemos construido en el territorio que sería parte del Estado polaco? ¿Seremos compensados? Napoleón negó con la cabeza. Miren, ¿por qué ustedes tres están tan enojados con el nuevo territorio de este Estado polaco? ¿No tomaron literalmente su territorio y lo incorporaron por su cuenta durante las particiones de Polonia? Pensé que habíamos venido aquí para darle paz a Europa, pero parece que estáis haciendo todo lo contrario, respondió el zar Pablo I, claramente frustrado. Napoleón respondió. La paz requiere ajustes. Estamos rectificando errores del pasado. El objetivo es tener una Europa equilibrada donde las naciones y sus pueblos prosperen. Hardenberg intervino. ¿Pero a qué costo? No se pueden simplemente volver a trazar las fronteras y esperar estabilidad. Cobenzl añadió. Acordamos el Tratado de Hofburg con términos específicos. No se pueden cambiar esos términos sin una discusión adecuada y el acuerdo de todas las partes involucradas. Napoleón respondió. El Tratado de Hofburg fue un punto de partida. Las situaciones cambian y debemos adaptarnos. No estoy ignorando el tratado. Estoy sugiriendo modificaciones para un bien mayor. El delegado ruso dijo. ¿El bien mayor para quién? Parece que los cambios benefician a Francia y sus aliados más que a nadie. Napoleón suspiró, sintiéndose un poco frustrado. Parece que esos tres no pueden entender. Contempló por un momento, pensando en palabras convincentes que harían que las tres naciones aceptaran su plan. Está bien, supongamos un escenario alternativo hipotético. Durante la guerra de la Tercera Coalición, derrotamos a Austria, lo que llevó a la firma del Tratado de Hofburg. La guerra continuó porque todavía estábamos en guerra contra Prusia y Rusia. Digamos que Francia perdió. En esa guerra. ¿Crees que el tratado se mantendría cuando sus aliados salieran victoriosos? No, quedaría anulado y sin efecto. El mismo principio se aplica aquí. La razón por la que no incluye a Galicia es porque no tiene sentido. Durante ese tiempo. Tengo que derrotar a Prusia y Rusia para realizar un Estado polaco. La sala quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Napoleón. El zar Pablo I se reclinó en su silla, pensativo. Hardenberg desvió la mirada hacia el suelo, mientras Cobenzl contemplaba atentamente el mapa de Europa Central extendido sobre la mesa.
Después de unos momentos, Coventry rompió el silencio. Entonces, ¿está usted diciendo que la situación actual y el equilibrio de poder justifican estos cambios territoriales? Napoleón asintió. Exactamente. Hardenberg suspiró. Pero la infraestructura, las inversiones que hemos hecho en esos territorios, ¿cómo contabilizamos eso? Bueno, si usted está tan interesado en recuperar esas inversiones, podemos llegar a acuerdos de compensación. El zar Pablo I añadió. Aunque entiendo tu razonamiento, Napoleón, todavía lo siento como una pérdida importante para el imperio ruso. Y estoy seguro de que Austria y Prusia sienten lo mismo. Especialmente los prusianos, porque son ellos los que perderán. Mucho. Coventry, todavía insatisfecho, dijo. Tendremos que seguir discutiendo esto con nuestros respectivos gobiernos y llegar a un acuerdo mutuo. Pero debo decir que sus argumentos de hoy nos han dado mucho en qué pensar. Hardenberg asintió con la cabeza. Sí, esta no es una decisión que podamos tomar en el momento. Necesitamos sopesar los pros y los contras y consultar con nuestros líderes. No hay problema, Napoleón agitó la mano con desdén. Este Congreso de Versalles terminará cuando se cumplan todos nuestros objetivos. Pero espero que podamos llegar a una resolución antes de Año Nuevo. Bien, pasemos a la siguiente agenda. El Reino de Italia y el Reino de Nápoles. Napoleón chasqueó los dedos y apareció un nuevo tablero con un mapa. Este mapa detalla las regiones de Italia, mostrando de manera destacada los territorios de la República de Italia y el Reino de Nápoles. El zar Pablo I, mirando el nuevo mapa, preguntó. ¿Y cuáles son los cambios propuestos aquí? El Reino de Nápoles dejará de existir y pasará a formar parte de la República de Italia. ¿Aún no ha concluido la guerra entre Francia y el Reino de Nápoles? Preguntó Coventry. Mi ejército, liderado por el general Moreau y Massena, se encuentra en Sicilia mientras hablamos. Luchando contra los restos de los ejércitos del reino de las dos Sicilias. Es solo cuestión de tiempo antes de que caiga el reino napolitano, respondió Napoleón con confianza. Mis términos aquí son simples, reconocerán los cambios territoriales. Oh, no serán solo Nápoles y Sicilia. Cerdeña también se integrará en la República de Italia. Bueno, no tengo ninguna objeción aquí, dijo el zar Pablo I. Los británicos también reconocerán cualquier cambio territorial en Italia, levantó la mano el representante británico, el vizconde de Castlereagh. Y todos lo siguieron. Está bien, eso fue fácil, murmuró Napoleón para sí mismo. Bueno, a la última agenda, que sería la lucha de África, capítulo 327 Congreso de Versalles parte 3 Su Majestad, comenzó el príncipe heredero regente Federico VI del Reino de Dinamarca-Noruega, con sus penetrantes ojos azules. Levantó una mano, llamando la atención de todos los presentes. Antes de seguir adelante, ¿puedo preguntar sobre el propósito de la asistencia del Reino de Dinamarca-Noruega a este Congreso? Hemos pasado horas de discusiones sin una sola mención de la relevancia de nuestro reino para estos procedimientos. Napoleón hizo una pausa y su comportamiento habitualmente inflexible mostró un raro indicio de vacilación. Se pasó una mano por la cara, revelando momentáneamente el peso de las discusiones que habían tenido lugar antes. Ah, príncipe heredero regente Federico, comenzó con voz de disculpa, debo admitir que en medio de las intensas negociaciones, había pasado por alto momentáneamente el asunto relacionado con su reino. Mis disculpas. Las cejas de Federico VI se fruncieron, esperando las explicaciones del emperador francés. Napoleón se enderezó y respiró hondo. El motivo de su presencia aquí, y uno de suma importancia, se refiere a los territorios de Schleswig-Holstein. Mientras discutimos el futuro de Europa Central y la unificación propuesta de los estados alemanes, la inclusión de Schleswig-Holstein se vuelve primordial. La expresión de Frederick se volvió acerada. ¿Está sugiriendo que el reino de Dinamarca-Noruega ceda estos territorios? Napoleón asintió lentamente. Para que la visión de una Alemania unificada se haga realidad, la incorporación de Schleswig-Holstein es crucial. Sin embargo, permítanme asegurarles que no se espera que Dinamarca-Noruega hagan tal concesión sin una compensación justa. Proponemos una generosa asentamiento a cambio de estos territorios. Un murmullo silencioso se extendió por la habitación. Las implicaciones de tal transferencia de territorio eran significativas. Los delegados de varias naciones se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta de Federico. Las preocupaciones de Federico VI sobre los territorios de Schleswig-Holstein tenían sus raíces en su importancia histórica para el reino de Dinamarca-Noruega.
Los ducados de Schleswig y Holstein habían estado asociados durante mucho tiempo con la corona danesa, aunque sus afiliaciones diferían. Schleswig estaba directamente ligada a la corona danesa, mientras que Holstein tenía conexiones históricas con el Sacro Imperio Romano. Con el tiempo, una serie de relaciones y tratados dinásticos integraron aún más estos ducados con el reino de Dinamarca. Las complejidades no terminaron con meras afiliaciones territoriales. Schleswig, en particular, era el hogar de una población diversa de daneses y alemanes. Esta mezcla había dado lugar a un paisaje cultural único, distinto del resto de Dinamarca y de las regiones de habla alemana que la rodeaban. Entregar este territorio no fue solo una cuestión de cambiar las fronteras en un mapa. Impactaría directamente a las personas que viven allí, sus lealtades y sus identidades mismas. El territorio de Schleswig-Holstein está afiliado a Dinamarca desde hace siglos, continuó Federico VI. En 1460, Cristián I de Dinamarca se convirtió en duque de Schleswig y conde de Holstein. Mientras que Holstein era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Schleswig, por el contrario, era un feudo danés. Con el paso de los años, esta conexión condujo a una conexión más estrecha. Vínculos entre las dos regiones y Dinamarca. En 1721, tras la Gran Guerra del Norte, el Tratado de Frederiksborg confirmó la soberanía de Dinamarca sobre ambos territorios. Y ahora, en 1804, sugiere que simplemente lo entreguemos para crear un nuevo Estado alemán. No creo que el Consejo de Estado apruebe tal idea. Pero creo que lo considerarán si firmamos un acuerdo comercial que definitivamente industrialice y modernice su reino, propuso Napoleón. El mundo está evolucionando, Federico. Si rechazas nuestra propuesta, llegaría un momento en que este nuevo reino de Alemania haría la guerra solo para apoderarse a ese país. Y creo que en esas regiones vivía un pueblo que anhelaba para unificarse con el nuevo Estado alemán. En lugar de perder el territorio sin recibir nada, deberías considerar esta oportunidad para fortalecer el reino de Dinamarca-Noruega tanto económica como políticamente. Al aceptar nuestra propuesta, no solo recibirá una compensación monetaria sustancial, sino que también obtendrá un acuerdo comercial favorable que puede impulsar a su reino hacia una nueva era de prosperidad. Federico VI reflexionó sobre las palabras de Napoleón, sopesando los beneficios potenciales frente a la pérdida de territorio. Nuestra principal preocupación es si el pueblo quiere tal unificación. ¿Qué tal si celebramos un referéndum en esas regiones, eligiendo entre permanecer con Dinamarca o unirnos al Estado alemán propuesto? La voz del pueblo debería ser el factor decisivo en este asunto. Napoleón tarareó en voz alta, considerando la sugerencia. Momentos después, tomó su decisión. Está bien, celebremos ese referéndum nacional. Si la población local decidiera abandonar Dinamarca, pagaréis por el territorio, afirmó Federico IV. El reino de Alemania te cubrió, dijo Napoleón. Y si el resultado del referéndum fue el primero, el Imperio de Francia y el Reino de Alemania deben respetar la soberanía de Dinamarca-Noruega sobre Schleswig-Holstein y abstenerse de cualquier intento o discusión futura para anexar estos territorios, afirmó Federico VI. Napoleón asintió con la cabeza. Si el pueblo decide permanecer con Dinamarca-Noruega, entonces el asunto se resolverá, y tanto Francia como el Estado alemán emergente respetarán esa decisión. Entonces tendremos un acuerdo. Eso sería todo, mañana podremos discutir los acuerdos comerciales que ustedes han propuesto, dijo fríamente Federico IV. Napoleón se reclinó en su asiento y tomó un vaso de agua de su mesa. Tomó un sorbo y se aclaró la garganta. Pasando ahora a nuestra próxima agenda. La lucha de África. Permítanme explicarles esto a todos, diciéndoles primero que creo en la supremacía occidental. Creo que Occidente debería conquistar el mundo porque estamos en la cima de la civilización. El continente africano posee vastos recursos y un potencial sin explotar, que está esperando a ser desenterrado. Por supuesto, es inevitable que surja un conflicto entre nosotros debido a ese interés. Lo que resultaría en miles o cientos de miles de víctimas. Podemos evitarlo si ya decidimos qué regiones de África podría colonizar una nación occidental. Y como tal sería reconocido, lo que daría como resultado un proceso de colonización más organizado y pacífico. He enviado buscadores y topógrafos a África y ¿sabes lo que descubrieron? Están literal y figurativamente atrasados en todos los aspectos de la civilización moderna. Yo digo que los civilizamos mientras los explotamos para nuestros beneficios. ¿Qué opinas? La habitación se llenó una vez más de murmullos. Los delegados parecían estar de acuerdo con la propuesta de Napoleón.
Hasta ahora, este es el territorio que controlamos en África, dijo Napoleón, mirando por encima del hombro y extendiendo la mano hacia el tablero que contenía el mapa de África. Una capa de color azul indica las regiones controladas por los franceses. ¿Cuál es el color azul claro?, preguntó uno de los delegados. El azul claro, que se puede ver, cubre casi todo el norte y el sur de África, es el territorio que reclamaremos en esta lucha. Las regiones sin color de África son libres para que todos las reclamen, explicó Napoleón, señalando a varias áreas en el mapa. Espera, ¿por qué te quedas con la mayor parte del continente mientras a nosotros nos queda menos del 40%? Pregunté al zar Pablo. Bueno, porque somos los primeros en encontrarlos, explicó simplemente Napoleón. Entonces, ¿deberíamos empezar a dividir África? Capítulo 328 Congreso de Versalles Parte 4 Se llamó la atención de los delegados sobre un gran mapa del continente africano expuesto en un lugar destacado en un gran tablero. Era como si toda África hubiera sido transportada y fijada para que las potencias mundiales la diseccionaran. Los delegados, que representaban los intereses de su nación, se pararon frente a él, recorriendo con la vista los vastos territorios aún por reclamar. El ambiente estaba cargado de anticipación y tensión. Comenzaron las discusiones y lo que inicialmente fue un murmullo se convirtió en una orquesta de voces, cada delegado compitiendo por ser escuchado. Los representantes británicos, alemanes y españoles apostaron territorios en toda África y delinearon demasiado sus regiones deseadas, a veces superponiéndose con el reclamo de otros, lo que llevó a discusiones fervientes y eventuales compromisos. Los franceses, que ya habían extendido ampliamente su influencia, intervinieron ocasionalmente para aclarar una frontera o sugerir un intercambio entre dos naciones en disputa. La República de Italia, que era un estado títere de Napoleón, marcó territorios en el Cuerno de África y en cuanto al Reino de Polonia, Napoleón eligió los territorios de la moderna Mozambique y la República del Congo. En todo momento, Napoleón desempeñó el papel de observador y mediador ocasional, asegurándose de que las discusiones no desembocaran en confrontaciones abiertas. Si bien la lucha fue intensa, los rusos y austríacos permanecieron notablemente ausentes de las discusiones. Justificaron su no participación señalando que Rusia ya tenía vastos territorios en Asia, que se extendían más allá de los montes Urales, y Austria sentía que sus intereses estaban más cerca de casa en Europa y citando que debido al Tratado de Hofburg que convirtió a su nación en una como imperio sin salida al mar, tener un territorio de ultramar no tenía un valor estratégico inmediato para ellos. A medida que avanzaba la hora, la sala se llenó de una mezcla de acuerdos, desacuerdos y compromisos. A medida que el mapa se fue llenando gradualmente de marcas, anotaciones y notas, la confusión empezó a tomar pie. Era evidente que mientras algunas naciones saldrían del Congreso satisfechas con sus logros, otras saldrían con planes para nuevas negociaciones o conflictos potenciales en el futuro. Después de intensas discusiones y negociaciones, Napoleón se levantó de su asiento, señalando el final de la primera reunión del Congreso de Versalles. Caballeros, comenzó, aprecio los esfuerzos y compromisos hechos hoy. Volvamos a reunirnos mañana para finalizar nuestras decisiones. Para esta noche, los invito a todos a una cena preparada por los mejores chefs del Palacio de Versalles. Su Majestad, si me lo permite, el delegado austríaco Coventry levantó una mano. De repente todos los ojos se posaron en él. Napoleón suspiró para sus adentros. Debe ser otra cosa que olvidó, pero se preguntaba qué sería. «Puedes hablar», concedió Napoleón y Coventry se aclaró la garganta antes de hablar. Su Majestad, en nuestra segunda agenda, sobre la creación del Estado polaco, me pregunto, ¿quién sería su jefe de Estado o rey? Napoleón volvió a suspirar. Pido disculpas a todos si se les omitió esta información a todos ustedes antes cuando estábamos en esa agenda. Digamos que estaba tan absorto en los asuntos en cuestión que tiendo a olvidarlo. Entonces, volviendo a su pregunta, el futuro rey polaco sería alguien llamado Príncipe Józef Antoni Poniatowski. Al revelarse el nombre del futuro rey polaco, una oleada de reconocimiento recorrió a los delegados. El príncipe Józef Antoni Poniatowski era una figura muy conocida en Polonia. Es hijo del hermano del último rey de Polonia, Stanisław August Poniatowski. Sus logros militares y su liderazgo durante las guerras polaco-rusas le granjearon respeto y admiración tanto en Polonia como en el extranjero. Napoleón lo eligió no porque fuera mariscal del Napoleón Bonaparte original, sino porque era uno de los candidatos que apoyarían la nobleza y el pueblo polaco. Aunque aún no lo había conocido, Napoleón estaba seguro de que Poniatowski sería un aliado leal de Napoleón.
Pero ¿por qué no instalar a un gobernante extranjero como su hermano o alguien cercano a él? Bueno, si hiciera eso, habría conflictos internos y posibles levantamientos del pueblo polaco. No aceptarían fácilmente a un gobernante extranjero, especialmente después de haber estado divididos durante tanto tiempo por las potencias circundantes. Tener un rey polaco, especialmente alguien tan reconocido y respetado como el príncipe Józef Antoni Poniatowski, garantizaría la estabilidad y la lealtad del Estado polaco. El delegado prusiano, von Hardenberg, intervino. Supongo que esta decisión de colocar a Poniatowski en el trono también es para garantizar que Polonia no se convierta en un simple estado títere de Francia, sino que se convierta en una nación soberana. Las comisuras de los labios de Napoleón se curvaron en una sonrisa al escuchar esa pregunta. Seguro que son cautelosos. Napoleón negó con la cabeza y respondió. Su suposición es correcta, von Hardenberg. Polonia será su propia nación soberana. Si bien Francia naturalmente tendrá una relación cercana con Polonia debido a que la liberamos, no es nuestra intención convertir a Polonia en un simple estado satélite. La soberanía de Polonia y los deseos de la gente son de suma importancia. Ahora, como decía antes, llevamos hablando casi 2 horas. Levantemos la sesión por ahora y tengamos un respiro para pasar la noche. Mañana será otro día largo y debemos descansar bien. Hubo un murmullo de acuerdo en toda la sala. Los delegados de todas las naciones comenzaron a reunir sus notas, documentos y otras pertenencias. Se vio a muchos formando pequeños grupos, discutiendo los acontecimientos del día y especulando sobre la agenda del día siguiente. Cuando los delegados abandonaron el salón, fueron guiados al gran comedor, donde los esperaba una espléndida comida. El aroma de los suntuosos platos preparados por los chefs del Palacio de Versalles flotaba en el aire, recordando a todos la promesa de Napoleón de una buena cena. Napoleón, ocupando su lugar a la cabecera de la mesa, levantó su copa. Por un congreso exitoso y un futuro próspero para Europa. Los delegados alzaron sus copas al unísono, haciéndose eco del sentimiento. A Europa. A medida que avanzaba la noche, los delegados de las naciones participantes se retiraron a sus habitaciones privadas dentro del Palacio de Versalles. Guardias armados patrullaron los pasillos para garantizar la seguridad de los delegados. Napoleón estaba en el dormitorio de Francisco. Hijo, mañana tienes que levantarte temprano, ¿de acuerdo? Napoleón dijo suavemente. Entendido, padre, dijo Francisco. Bien, porque mañana, como te dije antes, conocerás a alguien, recordó Napoleón. Capítulo 329. El día que la conoció, 8 de diciembre de 1804. El reloj daba las 8:30 de la mañana en el Palacio de Versalles cuando el inconfundible sonido de las ruedas de un carruaje resonó por el patio. Un gran carruaje real, que llevaba el emblema del Reino de Prusia, se detuvo a la entrada. Estacionados en la puerta, los guardias se acercaron rápidamente. Uno de ellos, con voz firme, pidió: «Papeles, por favor». Sin dudarlo, se bajó una ventanilla del carruaje y se entregó una carta. Después de una breve inspección de los documentos, el guardia asintió en reconocimiento. «Todo parece en orden». «Bienvenidos al Palacio de Versalles», afirmó, devolviendo la carta. A su señal, otros guardias se movieron para abrir las pesadas puertas de metal, permitiendo el paso del carruaje. Dentro del carruaje se encontraban los distinguidos miembros de la familia real prusiana. El rey Federico Guillermo III, su elegante esposa, la reina Luisa, y su pequeña hija, Carlota, que tenía 9 años. Cuando el carruaje se acercaba a la entrada principal, Napoleón y su esposa, la emperatriz Ziela, esperaban con anticipación. Ambos se mantuvieron erguidos y majestuosos, listos para brindar una cálida bienvenida a sus estimados invitados. Los caballos que tiraban del carruaje se detuvieron y un lacayo vestido con la librea azul del Palacio de Versalles se acercó rápidamente para ayudar a los ocupantes. Abrió la puerta y extendió la mano para ayudar a los pasajeros a desembarcar. El primero en salir fue el rey Federico Guillermo III, que se ajustó el abrigo y echó un vistazo al vasto patio. Lo seguía la reina Luisa, que descendió graciosamente del carruaje con la ayuda del lacayo. Su hija, Charlotte, con curiosidad juvenil, salió la última, con los ojos muy abiertos de asombro ante la grandeza del palacio. Napoleón dio un paso adelante con un gesto formal. Su Majestad, saludó al rey Federico. La emperatriz Ziela le ofreció una cálida sonrisa a la reina Luisa. Bienvenido al Palacio de Versalles. Es un honor para nosotros tenerle. La reina Luisa respondió. Gracias, emperatriz Ziela. El honor es nuestro.
Le dio un suave codazo a su hija, lo que provocó que Charlotte le hiciera una pequeña reverencia a modo de saludo. Napoleón señaló las puertas principales del palacio. «Vamos. El desayuno está preparado y los delegados del Congreso de Versalles te están esperando». El grupo comenzó a avanzar hacia el comedor del palacio. Mientras caminaban, el sonido de sus pasos resonaba en el vasto corredor. En el camino, pasaron junto a varios empleados del palacio, cada uno de los cuales asintió con respeto a sus estimados invitados y superiores. Dentro del comedor, había una gran mesa puesta con una variedad de platos. El aroma del pan recién horneado, del café preparado y de otras delicias matutinas llenaba el aire. Alrededor de la mesa ya estaban sentados varios delegados de diferentes países, enfrascados en ligeras conversaciones. El rey Federico Guillermo III tomó asiento junto a Napoleón, mientras que la reina Luisa y Carlota fueron guiadas por la emperatriz Ciela a sus respectivos lugares. Mientras todos se acomodaban, un sirviente tocó una campana que indicaba el comienzo de la comida. Napoleón levantó su copa. Para una discusión productiva más tarde. El sentimiento resonó alrededor de la mesa y con eso comenzó el desayuno. A lo largo de la comida, las discusiones abarcaron desde cuestiones políticas hasta temas más ligeros. El ambiente, aunque formal, no estuvo exento de momentos de risas. Debo preguntar, William, no esperaba verte aquí en Versalles. ¿Algún negocio en particular? Pregunté al zar Pablo. William asintió con la cabeza. Quiero ver personalmente las actuaciones del Congreso de Versalles. Bueno, se han propuesto muchas cosas para tu país, estoy seguro de que ya lo sabes. Sí, y debo decir que estoy bastante decepcionado de que mi reino pierda mucho, suspiró William con resignación. Oh, vamos, intervino Napoleón. Piense en el futuro, Su Majestad. Si Alemania se reunificara, creo que se convertiría en uno de los países más fuertes del mundo. Si me lo permites, Napoleón, intervino el zar Pablo I mientras tomaba un sorbo de agua. He sentido curiosidad. ¿Por qué propondrías la unificación de los estados alemanes cuando es mejor mantenerlos en fragmentos? ¿No representará eso un riesgo para la seguridad nacional de Francia? Esa es una buena pregunta, dijo Napoleón. Como dije ayer, creo en la supremacía occidental. No deberíamos destruirnos unos a otros. De hecho, deberíamos ser aliados, tal vez como una Unión Europea. Eso es demasiado idealista de tu parte, Napoleón, se burló suavemente el zar Pablo I. ¿Cuál es la agenda para más tarde? Bueno, revisaremos lo que discutimos ayer y formalizaremos lo que acordamos en un documento. De modo que para fin de año, el Congreso de Versalles haya terminado. Ya veo, dije el zar Pablo I. 30 minutos después, terminó el desayuno y todos los delegados del Congreso de Versalles se retiraron a sus respectivas salas, formulando y elaborando estrategias para las próximas discusiones. Dentro de sus habitaciones, la reina Luisa estaba de rodillas y colocaba una mano sobre los hombros de su hija. Charlotte, conocerás al príncipe heredero del Imperio de Francia en cualquier momento. Pero madre, ¿es esto realmente necesario? ¿Por qué tendría que estar comprometida con el hijo de un hombre que odias? No tenemos elección, aunque me cuesta aceptarlo, casarte con el príncipe heredero del Imperio de Francia nos daría mucho poder. En el futuro, te convertirás en la mujer más fuerte del mundo, en una madre del poderoso imperio. Una vez que estés en esa posición, antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien llamó a la puerta. Ese es Napoleón, dijo William mientras se acercaba a la puerta. La abrió y vio a Napoleón. Miró hacia abajo y vio a un niño de cabello rubio que tenía unos 9 años. Llevaba un traje formal, completo con fajín y zapatos lustrados. La emperatriz Ciela también estuvo aquí. Su Majestad, este es mi hijo, Francisco Bonaparte, presentó Napoleón mientras ponía una mano sobre el hombro de Francisco. Charlotte recién se está preparando, pero puedes entrar, respondió William, haciéndose a un lado para permitir que los visitantes entraran. Entonces, Francisco, esta es la familia real del reino de Prusia. Estos son el rey Guillermo Federico III, la reina Luisa y su hija, la princesa Carlota, presentó Ciela, guiando a su hijo a través de las presentaciones. Francisco, mostrando los modales que le habían enseñado desde pequeño, se inclinó levemente ante cada miembro de la familia real prusiana. Es un honor conocerlos a todos, dijo con claridad. La reina Luisa sonrió al notar la cortesía del niño. Y el placer es nuestro, joven príncipe. No todos los días tenemos la oportunidad de conocer al futuro emperador de Francia. Francis miró hacia Charlotte, que parecía un poco incómoda con la situación.
Pero, mientras la miraba, una emoción diferente se apoderó de él. Asombro. Inmediatamente quedó cautivado por su belleza. La luz de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba el lustroso cabello negro de Charlotte, que caía como cascada por su espalda en suaves ondas. Contrastaba sorprendentemente con su piel de alabastro, haciéndola parecer casi etérea. Su vestido con volantes, de un delicado tono lavanda, estaba impecablemente adaptado a su figura juvenil. El intrincado encaje en el dobladillo y los puños solo contribuyó a la riqueza del conjunto. Sus guantes de ópera, que combinaban perfectamente con su vestido, se extendían justo hasta los codos y su brillo sedoso acentuaba la gracia de sus brazos. Francis sintió que su corazón daba un vuelco. Aunque había visto muchas damas hermosas en la corte, ninguna lo había dejado tan hechizado. Su belleza no era solo superficial. Había un aire de inocencia y pureza en Charlotte que le hacía sentir como si estuviera contemplando un delicado capullo de rosa a punto de florecer. «Ella es hermosa, padre», dijo Francis. La princesa Charlotte quedó desconcertada por su repentino cumplido y se sonrojó ligeramente. «Me alegra que lo hayas notado», sonrió Napoleón. «Francis, la princesa Charlotte es la persona especial que me gustaría que conocieras», hizo una pausa Napoleón para lograr un efecto dramático. Momentos después, reveló. «Ella será tu prometida». Capítulo 330 es definitivo. Francis parpadeó, procesando las palabras que su padre acababa de pronunciar. «¿Mi prometida?» Miró a la princesa Charlotte y percibió su presencia. «Eso es correcto, Francis», confirmó Napoleón. «Ella será una pareja adecuada para ti. Ahora, vuelve a presentarte adecuadamente ante ella». La mirada de Francis estaba fija en Charlotte y un momento de silencio flotó entre ellos. El joven príncipe, todavía lidiando con la revelación, logró recomponerse. Con una mezcla de curiosidad y formalidad, le tendió la mano. «Soy el príncipe heredero del Imperio de Francia, Francisco Bonaparte». Charlotte respiró hondo, su postura serena pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. «Soy la princesa Carlota de Prusia», dijo asintiendo levemente y extendiendo la mano en un gesto formal. «Es un placer conocerle, príncipe Francisco». Francis, intentando imitar su formalidad, le tomó la mano con delicadeza. «El placer es mío, princesa Charlotte», y le plantó un beso en los nudillos. Las mejillas de Charlotte se sonrojaron de un rosa pálido ante el toque de sus labios, una reacción involuntaria que no pasó desapercibida para los presentes. El rey Federico Guillermo III se aclaró la garganta suavemente, devolviendo la atención de la sala al momento actual. «Su Majestad Napoleón. ¿Está bien si podemos hablar con nuestra hija por un momento? No la hemos preparado completamente para una reunión. Simplemente vamos a compartir un consejo con ella y después de eso, los dos puedan conocerse», pidió el rey Federico Guillermo III. «Por supuesto, Su Majestad». «Lo entendemos completamente», respondió Napoleón asintiendo y su mirada se posó en Ciela. «Démosles espacio, cariño». Con eso, Napoleón, Ciela y Francisco salieron del camarote, dejando a la familia real prusiana sola dentro. Charlotte, su madre, Louise, se arrodilló a la altura de sus ojos. «El niño está enamorado de tu belleza. Puedes agradecerle a tu madre por eso. Podemos usar eso para nuestro beneficio. Sé amigable con él aunque no te guste, porque él es la única forma en que podemos recuperar el prestigio de nuestra familia». Charlotte asintió resueltamente. «Entendido madre, haré lo que te digan. Haré que le agrade más». «Bien». Mientras tanto, fuera de la sala, la familia imperial de Bonaparte también estaba teniendo su propia discusión. «¿Ella realmente será mi prometida, padre? No estás diciendo mentiras, ¿no?» Francisco dijo que todavía no podía creer que la princesa prusiana fuera su futura compañera en la vida. «No estoy mintiendo. Aunque todavía no es oficial», dijo Napoleón. «¿Qué quieres decir con no oficial?», preguntó Francis, queriendo que se le aclarara. «Uno de los términos del tratado de paz que vamos a firmar con los prusianos es que la princesa Carlota de Prusia será su prometida. Las partes todavía están trabajando en el tratado. Pero me aseguraré de que ella sea su prometida. Su esposa». «¿Por qué?», preguntó Francis nuevamente. «Porque veo potencial en ella, que sería una figura poderosa que podría ayudarte a dirigir el imperio una vez que te abdicara de mi trono. Padre, para ser honesto, ella es hermosa pero viene de un reino con el que recientemente hemos estado en guerra. Naturalmente sentirá resentimiento y un día, le morderá». «Regresar», Francisco expresó su preocupación.
Eso puede ser cierto, pero olvidaste el hecho de que ella todavía es una niña de la misma edad que tú. La mente de los niños todavía es maleable y puede adaptarse a nuevas realidades. A medida que crecen juntos y comparten vínculos, esos pensamientos lo arraigado en ella por sus padres desaparecería y sería reemplazado por su amor por ti. Una vez que captures el corazón de una mujer, ella será leal y devota hacia ti, independientemente de enemistades o historias familiares previas, explicó Napoleón mientras movía la mirada. A Ciela. ¿No es cierto, cariño? Ciela asintió con la cabeza. Pero no sé nada de su padre, dijo Francis. No te preocupes, la conocerás pronto una vez que estén solos, sonrió Ciela. Como tu madre, permíteme darte algunos consejos sobre cómo causar una impresión positiva durante tu primer encuentro con una chica, especialmente una princesa. Francis miró a su madre con gran interés. Este era un territorio desconocido para él y cualquier consejo era bienvenido. Primero, esté atenta. Escúchela, no solo con los oídos sino con el corazón. Las mujeres aprecian a un hombre que está genuinamente interesado en lo que tienen que decir. Francis asintió, absorbiendo el consejo. En segundo lugar, tenga confianza pero no sea arrogante. Mantenga la cabeza en alto, pero mantenga su corazón humilde. Usted es un príncipe, pero ella es una princesa. Ambos tienen un valor inherente. En tercer lugar, sea amable y respetuoso. La forma en que la trata a ella, así como a los demás a su alrededor, dice mucho sobre su carácter. Un hombre de buen carácter siempre es atractivo, continuó Ciela. Y por último, sé tú mismo. Para ella no eres solo el príncipe heredero. Eres una persona con sentimientos, pensamientos y sueños. Permítele ver ese lado tuyo, el lado humano. La conexión genuina surge de autenticidad. Francis asimiló las palabras de su madre y cada consejo dejó un espacio en su conciencia. Entiendo, madre, seguiré tu consejo, dijo Francis resueltamente. La puerta se abrió y apareció el rey Federico Guillermo III, señalando el final de su consejo privado con Charlotte. Ya es hora, declaró Napoleón. Cuando volvieron a entrar en la habitación, la mirada de Francis se encontró con la de Charlotte. El jardín del Palacio de Versalles ofrece un gran lugar para que ustedes dos se conozcan mejor, sugirió Napoleón, señalando la magnífica vista fuera de la ventana. Ahora, Francis, invita a la princesa Charlotte a que te acompañe a dar un paseo. Francis, recuperando los nervios, se volvió hacia Charlotte. Princesa Charlotte, ¿puedo tener el honor de acompañarla a dar un paseo por el jardín? Preguntó, recordando el consejo de su madre sobre ser respetuoso y amable. Charlotte, igualmente consciente de la importancia de esta interacción, aceptó con gracia. Me encantaría, príncipe Francisco, respondió ella. Salieron juntos de la habitación, dejando atrás a sus padres. Está bien, esperemos lo mejor. Napoleón y Ciela se rieron suavemente, pero se calmaron rápidamente cuando notaron la expresión en los rostros de la pareja real prusiana. Debe ser por el destino de su reino. Bueno, así es como funciona el mundo. Si tu país es derrotado, no tienes más remedio que atender las demandas del vencedor. Su Majestad Napoleón, la reina Luisa rompió el silencio momentáneo. ¿No hay manera de que podamos apelar a usted? Suplicó clemencia y reconsideración de los términos del tratado. Son demasiado duros. Nuestro reino quedará paralizado durante generaciones. Napoleón miró a la reina Luisa y vio la genuina preocupación en sus ojos. Sabía que los términos eran duros, pero es lo que es. Su plan para Europa es tener un estado alemán títere. Es definitivo, dijo Napoleón. Capítulo 331. El príncipe heredero y la princesa. El jardín de Versalles era amplio y estaba meticulosamente cuidado, pero Francisco y Carlota apenas lo notaron. Caminaron juntos pero separados, una línea invisible de tensión los separaba. La guerra y la inminente unión, surgidas más por necesidad que por elección, flotaban pesadamente en el aire. Francisco fue el primero en romper el silencio. Soy consciente de la tensión entre nuestros países y me solidarizo con la situación de su familia, dijo, con un tono cuidadoso pero sincero. Pero espero que podamos conocernos más allá de eso. Charlotte respondió con un tarareo evasivo, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. Estaba en aguas desconocidas y cada palabra y cada acción era un paso hacia lo desconocido. Las instrucciones de su madre resonaron en su mente. Hacer que el príncipe se enamorara de ella. Continuaron su caminata en un incómodo silencio antes de que Francis lo intentara de nuevo. Los jardines son realmente especiales, comentó, tratando de cambiar el enfoque.
Sí, son hermosos, respondió Charlotte, permitiéndose un momento para apreciar el entorno. Recordaba su papel y, por el bien de su familia y de su país, no podía permitirse el lujo de permanecer distante. Francisco, al ver la oportunidad, intentó entablar con ella una conversación más personal. ¿Tienen jardines como este en el Palacio Sanssouci? La expresión de Charlotte cambió ligeramente, con un leve brillo de reconocimiento en sus ojos. Sí, tenemos jardines en el Palacio Sanssouci, pero son diferentes. Más íntimos, diría yo. Pero Versalles es grandioso, en una escala completamente diferente. Francis asintió, asimilando sus palabras. Me gustaría visitarlos algún día, dijo, con una curiosidad genuina evidente en su tono. Eso podría arreglarse, respondió Charlotte con un toque de alegría en su voz, la primera emoción real que había mostrado desde que comenzó su conversación. Sintiéndose alentado, Francis continuó. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, princesa? Charlotte vaciló un momento antes de responder. Leo mucho, principalmente novelas románticas. Y toco el piano. ¿Y tú, príncipe? Francisco sonrió. Al igual que a mi hermana, a ella también le encanta leer novelas románticas. En cuanto a mí, soy más técnico. Me gusta la ciencia y leo libros sobre ella. ¿Lo haces? ¿Cómo se llama? Sí, lo creo, confirmó Francis. Su nombre es Aveline. Ella es mi gemela. Oh, un gemelo. ¿Qué significa eso? La curiosidad de Charlotte se despertó. La conversación empezaba a desviarse de las forzadas formalidades. Significa que Aveline y yo nacimos al mismo tiempo, dijo Francis. Hemos compartido todo desde que nacimos. El mismo cumpleaños, los mismos entornos. Somos hermanos de la misma edad. Charlotte asintió, encontrando el concepto intrigante. Debe ser muy especial tener a alguien de tu edad en la familia real. Lo es, coincidió Francisco. Aveline y yo tenemos un vínculo único. Nos apoyamos y nos entendemos mutuamente de maneras que otros no pueden. A medida que continuaron su caminata, la discusión se volvió un poco más relajada. Un mirador lo que se alzaba delante ofrecía una vista pintoresca de los jardines, y se dirigieron hacia allí. Francisco tomó asiento y continuó la conversación. Entonces, ¿qué te gusta comer? Me encantan los dulces, reveló Charlotte. Como los dulces de mazapán que tenemos en Prusia. Son suaves, dulces y tienen un ligero sabor a nuez. También tenemos estos pasteles, Schneeballen, cubiertos de azúcar en polvo. Son bastante deliciosos. Los ojos de Charlotte brillaron por un momento, disfrutando lentamente de sus interacciones. Nunca los he probado, pero suenan deliciosos, comentó Francis. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Charlotte. A mí también me gustan los dulces, admitió Francis con una sonrisa. Hay un pastelero en París que hace los éclairs más deliciosos. El relleno cremoso, la masa suave y el chocolate encima. Es la perfección. Charlotte sonrió ante la vívida descripción del príncipe. Fue una conversación sencilla, pero permitió vislumbrar a Francisco como persona y no solo como príncipe heredero del Imperio de Francia. Ahora que se le había ocurrido, Charlotte aprovechó la oportunidad y preguntó. Pero Su Alteza. Por favor, no me llame Su Alteza, llámeme por mi nombre, interrumpió Francis. Francis, ¿hablas alemán? Hemos estado hablando en francés y yo, como si dijera esto, me quedé sin palabras, admitió Charlotte, su voz con un tono de ligera vergüenza. Francis se rió entre dientes, hablo un poco de alemán, sí. Podemos cambiar si eso te hace sentir más cómoda, mein Fräulein, respondió Francis, cambiando de idioma sin problemas. Danke, Charlotte expresó su gratitud, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. La facilidad de conversar en su lengua materna la hizo sentir un poco más relajada. Entonces, ¿qué se siente al convertirse en el futuro emperador de Francia, considerado por mis padres el país más fuerte de Europa, o quizás del mundo? Para ser sinceramente honesto, es difícil, admitió Francisco. ¿Cómo es eso? Porque mi padre es simplemente extraordinario. Es un hombre de ciencia y un genio en el arte de la guerra. Sus logros son tan grandes que me pregunto si alguna vez podré igualarlos, y mucho menos superarlos. La presión es inmensa. Carlota. ¿Es eso así? Dijo Charlotte, entendiendo poco a poco la situación de Francis. El pueblo de Francia tendría grandes expectativas y, pensándolo bien, tengo miedo de decepcionarlos, confesó Francisco. No se trata solo de liderar un país. Se trata de defender un legado. Charlotte podría identificarse con sus preocupaciones.
Ambos eran jóvenes, pero las responsabilidades que se les imponían eran inmensas. No eran solo individuos. Representaban a naciones enteras y el peso de las expectativas era pesado. Así que, para prepararme, estudiaba día y noche, añadió Francisco. Paso mucho tiempo con tutores, asesores y mi padre para aprender arte de gobernar, diplomacia, estrategia militar y otras habilidades necesarias para liderar una nación, y eso, después de decir eso, el silencio cayó sobre los dos. Charlotte solo podía imaginar las dificultades por las que estaba pasando Francis en ese momento. Eso es difícil, dijo Charlotte, sin encontrar las palabras adecuadas para expresar su empatía. Puedo ver que estás comprometido con tu papel y responsabilidades, Francis. Francisco asintió. Es lo que es. Pero ya basta de mí, ¿y tú, Charlotte? ¿Cómo te sientes acerca de que estemos comprometidos? Al principio sí me importa, dijo Charlotte. Odio a tu padre por lo que le hará a Prusia. Naturalmente, también te odiaría porque eres su hijo. Pero, después de escuchar todas las cosas que has dicho, me hizo sentir culpable por albergar esos sentimientos sin llegar a conocerte primero. Francis escuchó atentamente, apreciando su franqueza. En cuanto a mí, Charlotte, no esperaba todo esto. Mi padre lo mantuvo en secreto hasta que me presentó a ti. Para ser honesto, estaba deslumbrado. Eres hermosa e hizo que mi corazón hiciera cosas que nunca lo había hecho antes. Al escuchar eso, Charlotte se sonrojó pero rápidamente se compuso. Aprecio tus amables palabras, Francis, respondió Charlotte. La franqueza de su conversación fue sorprendente, pero, de alguna manera, se sintió liberadora. Tú también te ves guapo. La mejilla de Francis se sonrojó un poco al escuchar eso. Se puso de pie y luego caminó hacia su asiento. ¿Francisco? Cuando Francis estuvo ahora frente a ella, se arrodilló y le ofreció la mano. Charlotte, si bien nuestra unión puede haber comenzado como una cuestión de política y necesidad, realmente deseo que nos conozcamos y, con suerte, que nos encariñemos, comenzó, mirándola a los ojos con seriedad. Si te parece bien, me gustaría pedir formalmente tu mano en matrimonio. Charlotte, desconcertada por lo repentino, lo miró a los ojos, buscando sinceridad y verdad. Podía ver la vulnerabilidad y la esperanza reflejadas en ellos. Respirando profundamente y agarrando su mano, ella respondió. Acepto tu mano. Los ojos de Francis se iluminaron de alivio y una sonrisa genuina se formó en su rostro. Gracias, Charlotte, susurró, levantándose y abrazándola suavemente en un abrazo formal pero tierno. Capítulo 332 Tratado de Versalles 14 de diciembre de 1804. Había transcurrido una semana desde la inauguración del Congreso de Versalles. Los grandes salones del palacio fueron testigos de fervientes discusiones entre los grandes ducados y reinos de Alemania. Se enfrentaron verbalmente, cada uno intentando hacer valer su interpretación de los derechos, la libertad y la libertad para el futuro Estado alemán. Napoleón, el mediador, navegó hábilmente por estas aguas turbulentas, asegurando una resolución que allanó el camino para la creación del Reino de Alemania. El 10 de diciembre, el reino de Nápoles sucumbió ante las fuerzas superiores del ejército francés, culminando con la firma del Tratado de Palermo. El rey Fernando de Nápoles abdicó formalmente de su trono según los términos del tratado, lo que llevó a la anexión de sus territorios por parte de la República de Italia. Este importante cambio político marcó la unificación de la península italiana. En un desarrollo paralelo, los estados pontificios también fueron incorporados a la República de Italia, una anexión que se produjo sin resistencia, consolidando aún más los territorios italianos en una única entidad unificada. Sin embargo, quedaba una cuestión sin resolver, una cuestión que necesitaba resolución para concluir el Congreso. Por la tarde, Salón de los Espejos, Palacio de Versalles. Los delegados de las naciones participantes se reunieron nuevamente para una discusión. El Imperio Austríaco querría reconocer la creación del Estado polaco y del nuevo Reino de Alemania a cambio de que las tierras de las provincias de Iliria, Istria y Dalmacia fueran devueltas al Imperio Austríaco. Ese es el mensaje telegráfico que recibimos de Viena. Su Majestad Napoleón, debe ser consciente de los tratados que nuestros dos países firmaron en Hofburg. Son duros. Dar más tierras conduciría a una revuelta, no queremos que eso suceda. Eso no lo podemos dar, dijo Napoleón. Nuestra propuesta es definitiva, se pagará a Austria a cambio de Galicia. Si hubiera una revuelta, habría que recurrir al ejército de la nación y hacerle frente, concluyó fríamente. ¿Entonces no está dispuesto a ceder, Su Majestad?
Preguntó Kovenzel, el delegado austríaco, con tono firme pero respetuoso. Su rostro estaba marcado por la decepción y una pizca de frustración. La sala, llena de otros delegados de diferentes países, parecía contener la respiración colectiva, esperando la respuesta de Napoleón. Napoleón asintió, sin dar lugar a más argumentos. Si ese fuera el caso, a Austria le resultaría difícil aceptar las condiciones que ni siquiera estamos obligados a aceptar, príncipe Kovenzel, intervino el zar Pablo I. Creo que es mejor que aceptes los términos de Napoleón. Para empezar, es una tierra que le has quitado a Polonia. No quiero que este congreso se prolongue por esto. Mientras el zar Pablo I de Rusia hablaba con Kovenzel, el ministro de Asuntos Exteriores Talleyrand se inclinó hacia adelante y le susurró algo al oído a Napoleón. Su Majestad, creo que esto se resolvería rápidamente si devolviéramos los territorios solicitados por Austria. De esa manera este congreso terminaría rápidamente antes de Navidad. Talleyrand, le susurró Napoleón. ¿No escuchaste lo que dije antes? No habrá ninguna devolución de territorio. Nos hemos ganado esos territorios, así que los conservaremos. La voz de Napoleón era firme y no dejaba lugar a discusión. Talleyrand asintió, aunque no completamente de acuerdo, pero sabía que no debía llevar la cuestión más lejos. Las negociaciones diplomáticas fueron un baile que requirió tanto asertividad como capacidad de adaptación, pero Napoleón había dejado clara su posición. Napoleón se aclaró la garganta. Príncipe Kovenzel, debo recordarle que usted es la única nación en este congreso que no ha dado su aprobación a los términos antes mencionados. Los grandes ducados y reinos dentro del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico han acordado formar un nuevo estado unificado de Alemania. Lo han reconocido Rusia, España, Italia y Gran Bretaña, y también la creación del Estado polaco. Si se sigue por este camino, al Imperio de Francia no le quedará más remedio que recurrir a medidas drásticas para conseguir lo que tenemos. Desear. Y yo pensé que estábamos aquí para arreglar las cosas diplomáticamente y ahora nos estás amenazando de nuevo con una guerra. Kovenzel se burló suavemente. Tiene razón, estamos aquí para arreglar las cosas diplomáticamente pero usted no está cooperando, príncipe Kovenzel, replicó Napoleón, con voz firme pero severa. El Consejo de Austria y el emperador no pueden aceptar que el imperio se quede sin salida al mar y sea despojado de más tierras. Es demasiado. Kovenzel respondió, alzando la voz con emoción pero manteniendo el decoro. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie encontró su mirada. La sala estaba en silencio, todos los delegados atentos pero ninguno se atrevía a interceder. Príncipe Kovenzel, la voz de Napoleón rompió el silencio. Tomamos nota de sus objeciones, pero la decisión colectiva de este Congreso no puede ser rehén de la falta de voluntad de una nación para adherirse. Las concesiones territoriales no son negociables. Austria debe mirar más allá de las pérdidas inmediatas y prever los beneficios colectivos más amplios que la paz y la estabilidad en la región garantizaría. Kovenzel sintió el aislamiento, el peso de la habitación contra él. La interjección del zar Pablo aún persistía y la falta de apoyo de los demás delegados hizo evidente que Austria estaba sola en su resistencia. El delegado austríaco respiró hondo, mientras su pecho subía y bajaba con el peso del momento. Era un diplomático experimentado, experto en navegar la intrincada danza de las relaciones internacionales. Sin embargo, ese momento, la decisión que se vio obligado a tomar, tenía implicaciones no solo para él sino también para el imperio austríaco. Sus ojos se encontraron con los de Napoleón, con una mezcla de desafío y resignación en su mirada. Su Majestad. El imperio austríaco no hace esta concesión a la ligera. La concedemos, no por acuerdo, sino por reconocimiento de los imperativos geopolíticos más amplios y la voluntad colectiva de las naciones presentes. Un murmullo recorrió el pasillo. La última pieza del rompecabezas diplomático había encajado. Las negociaciones, marcadas por fervientes discusiones, maniobras diplomáticas y la incesante afirmación de los intereses nacionales, habían culminado en este momento de consenso reticente. Napoleón asintió, en un gesto de reconocimiento más que de triunfo. El Congreso de Versalles ha llegado así a un consenso. Se reconoce la creación del Reino de Alemania y del Estado polaco, la anexión del Reino de Nápoles y de los Estados pontificios a la República de Italia y se acuerdan las concesiones territoriales. En cuanto a la lucha de África, las naciones que han participado tendrían también reconocidos sus territorios. Señores, lo único que nos queda es la firma del tratado.
Dicho esto, el personal de Napoleón entregó a cada nación participante una copia de un documento que describe los términos del tratado llamado Tratado de Versalles. Los delegados leyeron el documento. Los términos eran claros, concisos y carentes de ambigüedad. Los intereses, logros y concesiones de cada nación quedaron al descubierto. Firmamos el tratado y hagámoslo oficial, ordenó Napoleón. Uno por uno, los representantes de cada nación se acercaron para estampar sus firmas en el documento. El príncipe Cobenzl fue el último en firmar. Todavía había vacilación en su rostro, pero Napoleón le instó gentilmente a firmar el tratado. Cediendo, el príncipe Cobenzl firmó el tratado. Con el trazo de su pluma, la última resistencia se disipó y el tratado de Versalles quedó completo. Todas las naciones involucradas se habían comprometido con los términos descritos. Napoleón sonrió triunfalmente. Por fin, su visión de Europa se ha hecho realidad. Capítulo 333 Epílogo. Post-Tratado de Versalles. 14 de enero de 1805. Ha pasado un mes desde la histórica firma del Tratado de Versalles. Los edificios de piedra cincelados de poder, grandeza y tradición se alzaban ahora en medio de un paisaje geopolítico europeo transformado. Los vientos de cambio, impulsados por la tinta del tratado, habían desplazado fronteras, fusionado naciones y redefinido soberanías. En este nuevo amanecer de reconfiguración política, surgieron el Reino de Alemania y el Reino de Polonia, cada uno de los cuales esculpió su identidad distintiva en el mapa europeo. Maximiliano, el electorado de Baviera, había sido declarado rey del recién creado Reino de Alemania. Paralelamente, Józef Poniatowski ascendió como rey de Polonia. Los reinos recién formados no se contentaron con el mero cambio simbólico de títulos y territorios. Eran ambiciosos y estaban ansiosos por promulgar reformas sustanciales que mejorarían las vidas de sus súbditos y la prosperidad de sus reinos. En Polonia, el rey Józef Poniatowski se mostró especialmente activo. La tinta del Tratado de Versalles apenas se había secado cuando inició una serie de reformas radicales, con el objetivo de impulsar a Polonia hacia una era de modernidad y progreso. Una de las reformas más importantes fue la abolición de la servidumbre. Durante siglos, el campesinado había estado encadenado a este sistema, y sus vidas habían sido dictadas por los caprichos y órdenes de los señores feudales. Pero el rey Józef, reconociendo la injusticia inherente y el impedimento que representaba para el progreso nacional, desmanteló este sistema arcaico. Fue una medida que no solo liberó a los siervos sino que liberó el potencial de la nación, abriendo vías para el crecimiento económico, el progreso social y la innovación. De manera similar, en Alemania, el rey Maximiliano no fue un observador pasivo. La creación del reino brindó una oportunidad sin precedentes para reformar, revitalizar y reinventar. Con la consolidación de los estados alemanes en una entidad unificada, una ola de reformas administrativas, legales y económicas se extendió por toda la nación. La centralización de la autoridad, la estandarización de las leyes y la introducción de una moneda común se encontraban entre las principales iniciativas destinadas a homogeneizar los diversos y a menudo dispares estados alemanes en una nación cohesiva y unificada. Paralelamente, una semana después de la firma del Tratado de Versalles, o hace 24 días, Napoleón organizó otra reunión diplomática con el Reino de Dinamarca-Noruega, el Reino de Alemania, el Reino de Polonia, el Imperio ruso, el Imperio austríaco, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Portugal, el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Irlanda, la Confederación Suiza y la República de Italia para firmar acuerdos comerciales y establecer asociaciones económicas que fomenten el comercio, la industria y la prosperidad en toda Europa. Napoleón estaba a la vanguardia, reconociendo la potente oportunidad de impulsar la economía y enriquecer las naciones, al tiempo que colocaba estratégicamente a Francia en una posición ventajosa. Los acuerdos se centraron en aliviar las restricciones comerciales, reducir los aranceles y permitir el libre flujo de bienes, servicios y capital entre las naciones. Cada país presentó sus ofertas y necesidades, creando un conjunto diverso de oportunidades económicas esperando ser exploradas. Napoleón, sin embargo, se aseguró de que los acuerdos estuvieran sutilmente sesgados a favor de Francia. Propuso el establecimiento de un mercado común donde los bienes pudieran comercializarse sin aranceles ni restricciones exorbitantes. Esta propuesta fue bien recibida, ya que prometía una mayor actividad económica y prosperidad para todas las naciones involucradas. Sin embargo, lo que las otras naciones no entendieron del todo fue la intrincada red de cláusulas y estipulaciones incluidas en los acuerdos, diseñadas para otorgar beneficios desproporcionados a la economía francesa.
Francia, con sus industrias avanzadas, su mano de obra calificada y su ubicación geográfica estratégica, estaba preparada para convertirse en el centro de las actividades comerciales. Los puertos franceses verían una afluencia de productos de toda Europa, y los productos franceses llegarían a los mercados de cada nación participante, reforzando el dominio económico de Francia. Los acuerdos se firmaron, lo que marcó otro momento crucial en la era posterior al Tratado de Versalles. Las naciones brindaron por un futuro de prosperidad compartida, ajenas a las corrientes subyacentes de las maniobras económicas que se desarrollarían en los años venideros. La estrategia de Napoleón era garantizar que mientras Europa floreciera, Francia ascendiera como epicentro de la actividad económica y el poder. Los acuerdos comerciales no fueron solo un instrumento de progreso económico sino un manual táctico que mejoraría la influencia, la riqueza y el dominio de Francia en el panorama europeo. El Tratado de Versalles también formalizó la unión entre el príncipe heredero Francisco Bonaparte del Imperio de Francia y la princesa Carlota de Prusia. Este matrimonio concertado sirve como símbolo de reconciliación y promesa de paz duradera y continuidad entre nuestras dos naciones. Hablando de naciones, dos de los estados títeres del Imperio francés de Napoleón, la República de Batavia y la República de Italia, serían elevados al estatus de reino. La República de Batavia se convirtió en el Reino de Holanda y la República Italiana en el Reino de Italia. En el Reino de Holanda, en lugar de instalar a su hermano Louis en el trono, Napoleón optó por declararse rey de Holanda. En lugar de colocarlos en los tronos, Napoleón los nombró para los cargos de grandes dignatarios del Imperio francés. Los grandes dignatarios del Imperio francés eran funcionarios de alto rango nombrados directamente por Napoleón. Desempeñaron papeles importantes dentro de las funciones administrativas y ceremoniales del imperio, a menudo actuando como asesores cercanos del emperador o supervisando aspectos clave del gobierno. De regreso a la República de Italia, se convirtió en el Reino de Italia. Su territorio abarca toda la península italiana, la isla de Sicilia y Cerdeña, las provincias de Iliria, Istria y Dalmacia. En Milán, el 14 de enero de 1805, Napoleón se encontraba en la Catedral de Milán donde se estaba celebrando una ceremonia de coronación. Tal como le había dicho a su vicepresidente, Francesco Melzideril, se declararía rey de Italia. Al igual que lo que hizo en Notre Dame, Napoleón agarró la corona de hierro de Lombardía y la colocó sobre su cabeza. Lo mismo hizo con su esposa, Fiela, colocándole una corona en la cabeza, declarándola reina de Italia. El público, compuesto por dignatarios italianos y funcionarios franceses, observaba en silencio y asombrado. Después de eso, hubo un cántico que resonó dentro de la Catedral de Milán. Imperatore dei Francesi e Re d'Italia. O en inglés, Emperador de Francia y Rey de Italia. Su mirada se posó en su hija, Aveline, quien lo miró con asombro. Pronto, él le pasaría este título y se convertiría en reina de Italia. El tiempo pasó muy rápido, cariño, dijo Fiela. Ya tenemos 35 años, pero aún queda mucho por hacer. Lo sé, mi lista de deseos aún no está completa, respondió Napoleón. Se mostró reflexivo, recordándole que su tiempo aquí en este mundo está contado. Tendría que aprovecharlo al máximo, lo que significa que tendrá que introducir tecnología que tanto quería introducir hace mucho tiempo. Afortunadamente, la paz en Europa le daría esa oportunidad. Al fin y al cabo, sus misiones en Europa han terminado, ahora en la nueva frontera. Capítulo 334 Prólogo. Una de las princesas imperiales del Imperio francés. 20 de junio de 1821. En el corazón de Nuevo París, la capital de Nueva Francia, hoy St. Louis, Missouri, un palacio neoclásico, con un diseño similar al Palacio Mikhailovsky, marcaba el horizonte de la ciudad. Una joven dormía en uno de los muchos dormitorios del palacio. Estaba tranquila y en paz, con una suave sonrisa adornando sus rasgos. La habitación era de tamaño generoso, con obras de arte y muebles lujosos que acentuaban su opulencia. A medida que avanzaba la mañana, una doncella imperial abrió las cortinas. La luz del sol entraba a raudales en la habitación, señalando el comienzo de un nuevo día. El sueño de la mujer era ligero y la intrusión de la luz del día la hizo despertarse. La joven empezó a despertarse, entrecerrando los ojos, ajustándose a la luz. Buenos días, Su Alteza Imperial. La joven estiró los brazos y bostezó. Después de eso, miró a las criadas presentes en su dormitorio. Había dos de ellos y uno empujaba un carrito de servicio con té y artículos para el desayuno. El aroma del té recién hecho llenó la habitación, complementando la brillante atmósfera creada por la luz del sol de la mañana.
La joven, conocida mundialmente como la princesa Daphne Bonaparte, saludó a las doncellas con un movimiento de cabeza. «Buenos días, Elise, María», respondió Daphne en voz baja. María, la doncella imperial, le entregó un té en un platillo y Daphne olió el aroma, absorbiendo el aroma relajante antes de tomar un sorbo. El té caliente pareció despertar aún más sus sentidos, preparándola para el día siguiente. Elise estaba arreglando los artículos del desayuno en la mesa, asegurándose de que todo estuviera en orden para la princesa. «¡Qué clima tan maravilloso tenemos hoy!», señaló alegremente Daphne, observando el cielo azul claro y la energía vibrante de la mañana a través de la ventana. «De hecho, es un hermoso día, Su Alteza Imperial. Hemos preparado su baño y el atuendo del día», informó Elise a Daphne. Daphne sacó las piernas de la cama y sus pies tocaron la suave y lujosa alfombra que cubría el piso de su dormitorio. El día había comenzado oficialmente y la perspectiva de la reunión familiar era motivo de anticipación. María abrió las puertas que conducían al baño privado, revelando un baño humeante con aceites fragantes. Cuando Daphne entró en el agua cálida y perfumada, una ola de relajación la invadió. El ambiente sereno del baño, realzado por los aromas aromáticos y el suave sonido del agua, ofrecía un breve santuario de calma antes de un día lleno de deberes y compromisos. Después del baño, Daphne se envolvió en una lujosa toalla y se dirigió al vestidor contiguo, donde se dispuso meticulosamente una variedad de vestidos, accesorios y joyas. Elise, con un ojo perspicaz para el estilo y las preferencias de la princesa. Después del baño, Daphne se secó con una toalla suave y se dirigió al vestidor de al lado. La sala estaba organizada, con una selección de vestidos, accesorios y joyas cuidadosamente dispuestas para su elección. Elise había preparado todo basándose en lo que sabía del estilo de Daphne y la agenda del día. Daphne seleccionó un vestido blanco de mangas largas y bordados dorados detallados. El diseño estaba en las mangas, el frente de la falda y el corpiño. El vestido le quedaba bien, enfatizando su piel. Lo combinó con medias hasta los muslos, guantes blancos que le llegaban hasta los codos y tacones blancos a juego. El conjunto era práctico y elegante, adecuado para los eventos del día. Luego miró su reflejo en el espejo y María se peinó el cabello rubio rojizo, asegurándose de que cada mechón estuviera en su lugar. Su Alteza Imperial. Nuestra salida está prevista para las 8 de la mañana. Seremos conducidos en automóvil al nuevo aeropuerto de París, desde donde emprenderemos un vuelo a San Francisco. A nuestra llegada, estaremos recibidos por Su Alteza Imperial, el príncipe heredero Francisco Bonaparte. Me pregunto por qué mi hermano eligió San Francisco como nuestro lugar de encuentro. Si Francia es el destino, cruzar el Atlántico sería más directo desde aquí, reflexionó Daphne en voz alta. Estaba acostumbrada a la meticulosa planificación que incluía los horarios de la familia real, cada detalle dispuesto para la máxima eficiencia y seguridad. Entonces, una ruta aparentemente indirecta despertó su curiosidad. María hizo una pausa y colocó el peine sobre el tocador. Su Alteza Imperial, creo que puede tener algo que ver con los compromisos actuales del príncipe heredero en la parte occidental del continente. Podría ser conveniente para él encontrarse con usted en el camino. Daphne asintió. Eso tenía sentido. Hubo un descubrimiento de petróleo en Los Ángeles y su hermano Francis fue allí para inspeccionar el sitio y discutir con los ingenieros y expertos sobre la posible expansión y desarrollo. Después de todo, el petróleo se estaba convirtiendo en un recurso cada vez más valioso debido a la aparición de automóviles y aviones desarrollados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace 12 años, que utilizan petróleo como combustible y poco a poco se estaban convirtiendo en una corriente principal en el campo de la logística. 30 minutos después, salieron del palacio. Detrás de ellos iban lacayos reales con librea azul que llevaban equipajes, cada uno marcado con la insignia real. Afuera la esperaba un lujoso automóvil llamado Bonaparte Imperial CL Phaeton. El conductor, con uniforme impecable, estaba firme, listo para llevar a la princesa al aeropuerto. El personal fuera del palacio inclinó la cabeza cuando pasó la princesa imperial, demostrando su respeto y lealtad. Daphne, acostumbrada a tales muestras de reverencia, los reconoció con un gracioso movimiento de cabeza. Los lacayos cargaron eficientemente el equipaje en las camionetas mientras Daphne y sus doncellas entraban al lujoso automóvil. Con todos instalados, el auto se dirigió hacia el aeropuerto. El viaje fue tranquilo y Daphne aprovechó la oportunidad para observar la ciudad de Nuevo París.
Edificios en construcción que servirían como espacios comerciales y residenciales, trabajadores trabajando para dar vida a las maravillas arquitectónicas y calles bulliciosas de gente ocupada en sus asuntos marcaban las aceras que se detenían en sus pasos y miraban el convoy real. Llegaron al aeropuerto, que es solo una franja de terreno pavimentado. Aparcado en él había un avión de pasajeros con motor de 4 pistones, listo para partir. Afuera esperaban los pilotos y las tripulaciones inclinando la cabeza ante el coche que se acercaba. Daphne desembarcó del coche, seguida de sus doncellas y lacayos. Con pasos medidos, subió las escaleras de embarque y tomó asiento dentro del avión. El interior del avión estaba equipado con asientos y comodidades de lujo, acordes con las necesidades de viaje de la familia imperial. El capitán hizo un breve anuncio, detallando la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas esperadas. Los motores cobraron vida y el avión rodó por la pista antes de ascender hacia el fresco cielo de la mañana. El viaje a San Francisco estaba en marcha. Daphne miró por la ventana, con sus pensamientos a la deriva. El paisaje urbano de Nuevo París dio paso a los terrenos áridos y accidentados del oeste. Abajo, la cruda belleza de los desiertos y las montañas rocosas se extendía sin fin. A pesar de haber realizado ya numerosos vuelos, todavía le sorprende que exista una maravilla tecnológica como un avión. A las pocas horas de vuelo, la aeronave inició su descenso. Apareció a la vista la ciudad de San Francisco, con su arquitectura distintiva y sus bulliciosos puertos. El avión aterrizó suavemente y se detuvo donde una delegación y una comitiva estaban listas para recibir a la princesa. Daphne fue recibida por dignatarios locales. Se intercambiaron cortesías y formalidades antes de que la acompañaran a la caravana. El viaje desde el aeropuerto hasta el puerto de San Francisco fue eficiente. Las carreteras estaban despejadas, gracias a la policía local que había orquestado un plan eficaz de gestión del tráfico para garantizar el paso fluido de la princesa. Al llegar a la terminal del puerto, Daphne salió del vehículo. En la terminal, había un hombre de pie, vestido con un uniforme naval blanco con insignias reales y el escudo de la familia imperial de Francia prendido en su pecho. Su mirada se fijó en Daphne mientras ella se acercaba. Los ojos de Daphne se abrieron y brillaron al reconocer al hombre. Hermano Tilde. Capítulo 335 Momentos reflexivos. Daphne rápidamente cerró la distancia entre ella y su hermano, sus pasos hicieron eco de la emoción que burbujeaba dentro de ella. A medida que se acercaba, volvió a recordar la diferencia de altura entre ellos. Francis tenía una imponente altura de 188 centímetros, su cabello rubio, un tono más claro que el de Daphne, estaba meticulosamente peinado hacia un lado. Su constitución atlética, aunque no demasiado musculosa, era evidente incluso debajo del atuendo formal de su uniforme real. El uniforme, impecablemente confeccionado, se ajustaba a su forma mostrando su físico bien mantenido. Los rasgos faciales de Francisco estaban claramente definidos. Una nariz recta, pómulos altos y una mandíbula firme contribuyen a un aura de aristocracia innata. Sus labios, aunque formaban una línea que indicaba autoridad, se suavizaron por el afecto familiar que iluminó sus ojos mientras se posaban en Daphne. Príncipe heredero del Imperio francés, Francisco Bonaparte. Desde muy joven ha sido elogiado como un genio con una mente brillante. Poseía un intelecto extraordinario, había presentado numerosos trabajos y es un gran estudioso en los campos de la física y las matemáticas. Se desempeñó como virrey de Nueva Francia hace 11 años. Durante su reinado como virrey, la infraestructura de Nueva Francia mejoró dramáticamente para facilitar el crecimiento económico y la extracción de recursos, atrajo inversiones extranjeras y mejoró el nivel de vida de la gente. Participó en la guerra franco-maratha en la India que ocurrió hace 6 años y derrotó al ejército principal de los marathas. Sus tácticas y liderazgo resultaron fundamentales en esta victoria crítica. La guerra culminó con la anexión exitosa de territorios clave por parte de las fuerzas francesas, poniendo efectivamente a todo el subcontinente indio bajo dominio francés. Esto no solo amplió el alcance del imperio sino que también lo enriqueció con los vastos recursos y la diversa fuerza laboral de la India. El papel de Francisco en esta importante conquista no fue solo el de líder militar sino también el de diplomático y administrador. Después de la guerra, fue fundamental para estabilizar la región, garantizar una transición de poder sin problemas y establecer estructuras de gobierno francesas respetando las costumbres y tradiciones locales. Mientras Daphne miraba a su hermano, estos elogios y logros resonaban en su mente. No solo se enfrentaba a su hermano mayor, sino también a un líder experimentado, un vencedor militar y un estadista respetado.
Tales cualidades son muy propias de convertirse en el heredero de su padre, Napoleón Bonaparte. ¿Cómo estuvo tu vuelo?, dijo Francis mientras frotaba cariñosamente la cabeza de Daphne. Fue agradable, gracias, respondió Daphne, con una sonrisa iluminando su rostro. Ya veo. Es conveniente viajar en avión, ¿no? Hace 10 años, esas cosas aún no se habían inventado. Pero en el momento en que se introdujeron, revolucionaron la forma en que viajamos, comentó Francisco. Continuó acariciando suavemente la cabeza de Daphne. Sí, es increíble lo rápido que han cambiado las cosas, coincidió Daphne. Hace 12 años y hasta este año, una era llamada Era del Avance se extendió por Francia. Se introdujeron nuevas tecnologías y se innovaron las antiguas. Fue en esa época cuando se presentaron al público los automóviles, aviones, bicicletas, radios, televisores y muchos otros inventos. Estas innovaciones cambiaron drásticamente los sistemas de estilo de vida, comunicación y transporte en todo el país. Por supuesto, no se quedó solo en París. Esos productos de alto valor quintuplicaron la economía de Francia y la convirtieron en la economía líder de Europa. También en esa época, el empleo se disparó, se abrieron miles de empresas y Francia se convirtió en el centro de innovación y tecnología de Europa. No será posible ya que la paz floreció durante más de una década. La última gran guerra en Europa fue la guerra de la Tercera Coalición, donde su padre dirigió personalmente el ejército y derrotó a Rusia, Prusia y Austria. Esos logros hicieron que no solo los hijos de Napoleón sino también el pueblo de Francia se sintieran orgullosos de su nación. Después de un momento, Francis finalmente retiró su mano de la cabeza de Daphne y la miró. Daphne, hace calor aquí. ¿Por qué no entramos al edificio y nos refrescamos mientras esperamos que llegue la flota del Pacífico? Está bien, respondió Daphne. Comenzaron a caminar hacia el gran y opulento edificio de estilo imperio llamado Oficina del Puerto de San Francisco y se instalaron en su habitación de invitados. El interior de la sala estatal estaba lleno de lujosas decoraciones y muebles. No solo eso, se instaló una nueva tecnología llamada aire acondicionado, que llenó la habitación con aire frío. Se sentaron en sillas lujosas ubicadas cerca de una ventana que ofrecía una vista panorámica de la bahía de San Francisco. Entonces, hermano, hace un mes fuiste a nuestro territorio en el dominio de México en la región de Panamá, ¿qué hacías allí? Daphne preguntó con curiosidad. No quiere esperar en silencio a la flota del Pacífico. Estábamos planeando construir un canal allí, como en Suez, reveló Francisco mientras se apoyaba en su asiento y cruzaba las piernas. Cuando se construya, el canal proporcionará una ruta directa entre los océanos Atlántico y Pacífico, haciendo que sea más rápido y eficiente para los barcos viajar entre el este y el oeste. Ah, tarareó Daphne en comprensión. El canal de Suez, una vía fluvial artificial en Egipto, fue un proyecto iniciado por su padre durante su campaña egipcia. Se completó en 1812 y los barcos mercantes de Europa ya no tenían que navegar por el Cabo de Buena Esperanza para llegar a Asia. El canal no solo redujo el tiempo de viaje sino que también acentuó el dominio global de Francia. Hemos encontrado algunos problemas, añadió Francisco. ¿Qué tipo de problema? Daphne preguntó rápidamente, con el ceño fruncido con preocupación. Francisco suspiró. La geografía de Panamá es mucho más desafiante que la región de Suez. En Suez, nos enfrentamos principalmente a tierras desérticas planas, que requirieron excavar unos 75 millones de metros cúbicos de arena para nivelar el mar. Pero Panamá presenta terrenos accidentados, montañas y densos bosques tropicales. El gran volumen y el tipo de tierra a excavar lo convierten en un desafío colosal. Simplemente cavar una zanja como la de Suez no es factible aquí. Daphne asintió, procesando la información. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Abandonarás la idea? No, respondió Francis, sacudiendo la cabeza. Estamos considerando un sistema de esclusas y presas, que permitan elevar y luego bajar los barcos a través del terreno, salvando la diferencia de elevación. Es un desafío de ingeniería más complicado, pero los beneficios potenciales hacen que valga la pena intentarlo. Daphne admiraba la determinación y la visión de su hermano. Y si alguien puede hacerlo, eres tú, afirmó con confianza. No, será Bouchard, sonrió Francis. Ah, el ministro de Desarrollo Urbano e Infraestructuras, el que diseñó el canal de Suez. Ya veo, reconoció Daphne y añadió. No veo la hora de volver a París. Llegaremos allí, pero tenemos que hacer una parada en este país aislado, dijo Francisco. ¿Una parada? ¿Dónde? Preguntó Daphne, preocupada por grabarse la cara. Oh, no te preocupes, Daphne, no tomará mucho tiempo.
Para responder a tu pregunta, es una nación insular llamada Tokugawa. Capítulo 336 Preludio de la expedición de Francisco Bonaparte Tokugawa. Antes de que Daphne pudiera seguir preguntando a Francis sobre el término desconocido, el puerto se llenó de repente con el sonido estridente de una bocina. Ambos instintivamente dirigieron su mirada hacia la ventana. Lo que vieron sus ojos fue la majestuosa flota del Pacífico apareciendo a la vista en la bahía de San Francisco. La flota estaba compuesta por formidables acorazados, destructores, cruceros de batalla, submarinos, buques de guerra de asalto anfibio y barcos auxiliares. «Prepárate para partir, Daphne», dijo Francis mientras se ponía de pie, y su comportamiento amable se volvió serio. «Sí, hermano», Daphne se levantó rápidamente, igualando la urgencia en el tono de su hermano. Se dirigieron a la salida y detrás de ellos estaba la doncella de Daphne. Siguió a Francis hasta algún lugar del puerto, que estaba lejos de la oficina de correos. «Hermano, más despacio», gritó Daphne, su respiración era corta y desigual. El rápido ritmo al que se movía Francis estaba resultando ser un desafío considerable para Daphne, especialmente por los tacones altos que llevaba. Cada paso era laborioso y le dolían los pies por el esfuerzo. Francis, absorto en sus pensamientos y en el camino que tenía por delante, inicialmente no se dio cuenta de la lucha de Daphne. Cuando lo hizo, se detuvo y se giró para ver a su hermana pequeña varios pasos detrás, luchando por alcanzarla. Una ola de comprensión y culpa lo invadió. Había estado tan absorto en la urgencia de su partida que había pasado por alto el malestar de Daphne. «Lo siento, Daphne», se disculpó, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Su imponente figura proyectaba una sombra protectora sobre ella y, por un momento, Daphne se sintió como la niña que solía seguir a su hermano mayor, siempre unos pasos detrás. Sacó un pañuelo del bolsillo y con ternura le secó el sudor de la frente. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación grabando sus hermosos rasgos. «Solo necesito un momento», respondió Daphne, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. «Moa, hermano, ¿quieres matarme?». «Lo siento», se rió Francis mientras se frotaba la parte posterior de su cabello tímidamente. «El sudor arruinó un poco tu maquillaje, pero aún te ves hermosa». «Hermano tilde». Daphne golpeó tímidamente a Francis en su brazo y su rostro se puso ligeramente rojo. «Deja de decir tonterías. Quizás debería cargarte como a una princesa para hacer las paces», bromeó Francis, su tono se aligeró mientras le ofrecía una sonrisa juguetona de Daphne. Este lado fraternal de Francisco, aunque rara vez se mostraba, era algo que Daphne apreciaba profundamente. «Deja de burlarte de mí», respondió Daphne, tratando de ocultar una sonrisa. Está bien», admitió Francis, todavía con una sonrisa. Le ofreció el brazo a Daphne. «¿Continuamos, mi señora?». Daphne puso los ojos en blanco pero aún así lo tomó del brazo. Reanudaron su caminata, esta vez a un ritmo más pausado. «¿Hacia dónde nos dirigimos, hermano?». Justo cuando preguntó, Daphne vio un helicóptero, un tipo de helicóptero introducido en 1819 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Ejército Imperial y la Fuerza Aérea. Se enteró después de leer un folleto cuando estaba en París. Impulsado por motores de pistón, las palas giratorias del helicóptero le permitieron despegar y aterrizar verticalmente, flotar y volar hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Este modelo en particular tenía un diseño elegante, pintado con colores reales, lo que indicaba que estaba destinado al uso de la familia imperial y los funcionarios de alto rango. «Volaremos en eso para llegar al buque insignia», respondió Francis. «Creo que va a ser tu primera vez». «De hecho, es hermano», confirmó Daphne. «¿Es más seguro que el avión?». Francis notó la ansiedad de su hermana pequeña y asintió tranquilizadoramente. «Es igual de seguro, Daphne. No tienes nada de qué preocuparte», le aseguró mientras colocaba una mano suavemente en su espalda. Se acercaron al helicóptero, el piloto y la tripulación saludaron a su príncipe y princesa. Los hermanos subieron a bordo, seguidos por las doncellas de Daphne. No tenía un aspecto tan lujoso comparado con el avión, pero servirá. «También será tu primera vez, ¿verdad?», preguntó Daphne mientras miraba a Elise y María. «Sí, Su Alteza Imperial», entonaron simultáneamente. El zumbido de los motores del helicóptero se hizo más fuerte mientras se preparaban para el despegue, y las vibraciones resonaban en los asientos y en sus cuerpos. A medida que las palas del rotor ganaron velocidad, el helicóptero se elevó con gracia en el aire. El agarre de Daphne se apretó con más fuerza sobre los apoyabrazos y sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Francis. Su comportamiento tranquilo ayudó a mitigar su ansiedad.
Su destino, el buque insignia de la flota del Pacífico, un acorazado, se vislumbraba en la distancia, una estructura imponente contra el vasto océano como telón de fondo. El viaje del helicóptero fue corto y pronto descendieron a la cubierta de proa del acorazado. De pie en la cubierta estaba el almirante al mando de la flota, a su derecha aparentemente estaba el capitán del barco. Cuando el helicóptero aterrizó en cubierta, la puerta se abrió y Francis salió primero, seguido por Daphne y las criadas. El almirante y el capitán inclinaron la cabeza con reverencia. «Levanten la cabeza», ordenó Francisco. El almirante y el capitán levantaron la cabeza y hablaron. «Su Alteza Imperial, bienvenido a bordo del Ifns Napoleón. Mi nombre es Gaspard de Richebourg, almirante de la flota francesa del Pacífico, y él es el capitán del barco, Frederick Henry Waldeck. Un placer conocerlos a los dos», Francis les hizo un gesto con la cabeza. «Estoy seguro de que conoces a mi hermana pequeña, Daphne». Al escuchar su nombre, Daphne hizo una reverencia y levantó ligeramente el dobladillo de su vestido. El almirante y el capitán asintieron respetuosamente hacia ella. «Sus Altezas», reconoció el almirante de Richebourg. «Nos sentimos honrados de tenerlo a bordo». Francis examinó el aspecto de la cubierta del barco. «Así que este es el acorazado más nuevo de la Armada, ¿eh?» «Sí señor, el barco más moderno y avanzado del mundo. Con radares, comunicaciones y sistemas de armas de última generación. Ni siquiera el último acorazado ruso podría competir con él en combate abierto», capitán Waldeck dijo con confianza. «La carrera armamentista naval no se detendrá pronto, por lo que tenemos que estar por delante de los demás», dijo Francisco. El Ifns Napoleón es un acorazado rápido que se caracteriza por sus impresionantes especificaciones. Con un desplazamiento estándar de 64.240 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 72.104 toneladas, es una presencia formidable en el mar. El acorazado tiene una eslora de 280,8 metros, una manga de 36,9 metros y un calado de 11 metros. En términos de potencia, el Ifns Napoleón está equipado con 8 calderas acuotubulares que generan en conjunto 172.000 caballos de fuerza. Emplea 4 turbinas de vapor con engranajes y está propulsado por 4 hélices de tornillo, lo que permite al acorazado alcanzar velocidades de hasta 30 nudos. El barco tiene un alcance de 27.800 kilómetros y está operado por una tripulación de 2.789 marineros. El armamento del Ifns Napoleón es tan impresionante como su estructura y potencia. Está armado con 12 cañones de calibre 406 mm/50 y 20 cañones de calibre 127 mm/54 para capacidades ofensivas significativas. Para la defensa contra amenazas aéreas, el barco está equipado con 10 cañones antiaéreos de 40 mm y 56 cañones antiaéreos de 20 mm. El blindaje del acorazado está diseñado para ofrecer la máxima protección. Cuenta con un cinturón principal con un espesor de 409 milímetros, mamparos de 457 milímetros de espesor, barbetas con un espesor de 541 milímetros y una cara de torreta que cuenta con 572 milímetros de blindaje. La cubierta principal está blindada con un espesor que oscila entre 179 y 187 milímetros, lo que garantiza la durabilidad del buque durante el combate. Además, el Ifns Napoleón es capaz de transportar 3 hidroaviones. Estos aviones están equipados para exploración avanzada y localización de artillería, lanzados a través de las catapultas del barco. Una especificación tan excelente tenía un coste elevado, pero Francia creía que era una inversión necesaria para proteger sus intereses en el extranjero. Oh, este acorazado no funciona con carbón, ¿la razón? El carbón es ineficiente porque ocupa más espacio, mientras que el petróleo proporciona una mayor producción de energía y es más eficiente en términos de almacenamiento y manipulación. Prácticamente todos los barcos europeos, ya sean de guerra o mercantes, funcionan con petróleo desde 1812. Esto surgió de una decisión de Napoleón, para justificar por qué tienen que conservar sus colonias de Oriente Medio. Aunque el carbón todavía se utiliza para la generación de energía. Está bien, hagamos que esta flota avance hacia Japón. Los obligaremos a abrir su país.